sobre todo por este tipo de consideraciones. Nosotros decimos que la función tiende a infinito cuando se acerca a un valor x que tiende a c. Sí, para cualquier m positivo, bueno, generalmente lo escriben incluso con m mayúscula. Sí, para cual existe un valor epsilon positivo tal que ahora resulta que, por ejemplo, f de x, o bueno, más bien, perdón, déjenme ver aquí, f de c más o menos epsilon siempre es mayor que esa m. Es decir, nosotros podemos hacer este epsilon lo más pequeñito que nosotros queramos, y cuando nosotros se lo sumamos o se lo restamos a la c y evaluamos nuestra función, pues resulta que esa función siempre va a ser más grande que cualquier m que se nos ocurra. Eso es algo bastante extraño, ¿no? Y lo que pasa entonces con este tipo de funciones, pues simplemente es lo siguiente. Por ejemplo, podemos tener aquí nuestro sistema de coordenadas. Acuérdense que al menos nosotros en la clase hemos visto muchas veces este tipo de análisis, en el cual pues simplemente vemos la parte de la gráfica, ¿no? Cómo se comportaría de manera gráfica nuestra función. Así que lo que pasa es lo siguiente. A lo mejor aquí tenemos nuestro punto C. Y entonces la X va caminando por aquí muy tranquilamente y de repente cuando se acerca a la C, pues resulta que nuestra función f de x pues se empieza a volver muy grande, ¿no? De tal manera que aquí, justo en este punto, pues realmente no podemos decir más que tiende a infinito. Es algo muy grande. Otra vez, no vamos a poder tocar a la C. Acuérdense que siempre cuando trabajamos con límites realmente no tocamos a este valor. Lo que sí pasa es que nos podemos acercar mucho y entonces aquí cuando nos acercamos mucho a este valor C, pues resulta que simplemente se nos va de las manos, se escapa de lo que es la gráfica. Aquí puede crecer, ustedes le pueden dar zoom, por ejemplo, si estuvieran con un graficador en línea o una calculadora que haga gráficas y le pueden dar zoom y zoom y zoom y que se haga cada vez más pequeñito y más pequeñito y más pequeñito y esto pues podrán ver que se va cada vez más y más y más hacia arriba. De tal manera que realmente esto nunca lo vamos a alcanzar. Ese es el concepto que nosotros tenemos de lo que es el infinito. Es algo que no podemos alcanzar. Ahora bien, aquí estamos trabajando con infinito positivo. ¿Qué adecuación la tendremos que hacer si nosotros queremos trabajar con menos infinito? Entonces vamos a utilizar aquí, por ejemplo, para nuestra adecuación, un color distinto al azul y le vamos a poner aquí una pequeña adecuación a menos infinito. Decimos que una función f de x tiende a menos infinito cuando x se acerca a c y se escribe como ahora con el signo menos. ¿Y qué creen que pase con la m? O con la desigualdad, por ejemplo. ¿Se invierte? Para empezar, se tendría que invertir. Ahora bien, en realidad, con cualquier m positiva, pues esto siempre va a ser algo negativo, es menor que algo positivo. Entonces aquí también podemos decir lo siguiente, podemos invertir la desigualdad y no solamente se invierte, sino que además ahora tomamos el negativo. Para cualquier valor, por muy grande que sea, pues siempre cuando le tomamos el negativo, aún así nuestra función está todavía más abajo. Es decir, ahora se comportaría de esta manera, ¿no? Iría completamente hacia abajo nuestra función. Por ejemplo, así. Igual tal vez en nuestro valor C. Pero se va hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Entonces, esta pequeña adecuación ya la podemos utilizar ahora para límites a menos infinito. Ahí hay también pues una pequeña extrañeza, sobre todo porque cuando hablamos de cardinalidades, los infinitos son distintos a los infinitos numéricos que tratamos de manejar aquí en cálculo.
Ustedes a lo mejor en su curso de matemáticas discretas ya estarán viendo o ya habrán visto a qué se refiere uno con cardinalidades. Y habrán visto, por ejemplo, que la cardinalidad de los números reales es igual a infinito y también la cardinalidad de los números naturales resulta ser infinita también. Pero resulta que a pesar de que nosotros decimos que son cardinalidades infinitas, pues podemos ir más allá y decir que en realidad son dos infinitos distintos. Por ejemplo, aquí la cardinalidad de los números reales es un tipo de número que se llama Aleph 1, mientras que la cardinalidad de los naturales es un tipo de número que se llama Aleph 2. No, perdón, Aleph 0. Y se definen así, como la cardinalidad de los naturales y la cardinalidad de los reales. Y resulta que manejamos entonces diferentes tipos de infinitos. Resulta que hay infinitos más grandes que otros. Pero a final de cuentas, lo que nos interesa aquí en cálculo es esto. Simplemente es algo que crece demasiado o que decrece demasiado en el caso de que se vaya a menos infinito. Y las propiedades que tenemos entonces son estas. Cuando nosotros sumamos dos funciones y una de ellas tiende a infinito, pues entonces la suma tiende a infinito. La resta también. Si las multiplicamos, se va a infinito también. Si L, por ejemplo, el límite de una función que sí exista, es un número negativo, entonces pues esto tiende ahora a menos infinito para el producto. Y en el caso del cociente, algo muy importante. Lo que nos está diciendo aquí es que entonces, si se fijan, el cociente crece demasiado. Y el denominador crece demasiado. Y el numerador, se queda fijo. Es un número. Si se fijan aquí nos lo definen en las premisas de lo que es este teorema. Nos dicen que el límite de f de x cuando x tiende a c es infinito y el límite de g de x cuando x tiende a c es un número L. Este sí existe. Es decir, queda fijo. Y si nosotros lo dividimos entre algo que crece demasiado, pues entonces esto simplemente se va a cero. Esta es una propiedad muy importante porque nos va a servir para calcular precisamente límites cuando algo tienda a infinito. Esta nos va a ser muy útil para algunos tipos de ejercicios. Y ahorita vamos a ver entonces algunos ejemplos. Vamos a tratar de utilizar, por ejemplo, esta notación de límites infinitos o límites que tienden a infinito también. Ya mediante esta propiedad del cociente, resulta que ya vamos a poder calcular ese tipo de límites. Pero antes, ¿alguna duda? Profesor, Algo que, dígame. entonces, bueno, por eso se veía en el curso de cálculo diferencial de la boca que cuando queríamos ver la asíntota de una función podíamos verla calculando su límite a cuando x tiende al infinito. Sí, de hecho, si ustedes recuerdan, precisamente como lo menciona su compañero, su curso de cálculo de nivel medio superior, ya sea en la vocacional o en cualquier otro sistema que hayan llevado cálculo diferencial, tendrían que haber visto lo que se llaman asíntotas. Pero tenemos aquí dos tipos de asíntotas. Por ejemplo, estas asíntotas, estas son verticales. Y estas, si se fijan, a diferencia de lo que menciona su compañero, se calculan en un punto. Estas asíntotas verticales incluso pueden ser infinitas. Ustedes conocen ya algunas funciones cuyas gráficas presentan este tipo de comportamiento. ¿Recuerdan alguna que tenga infinitas asíntotas verticales? La tangente, Exactamente. Resulta que la tangente, bueno, aquí ya no tenemos mucho espacio, pero la tangente, cuando nosotros la graficamos, tiene infinidad de asíntotas verticales, porque esta pues va así, ¿no? Sigue el comportamiento como si fuera una S o algo así medio extraña, ¿no? Pero tienen una infinidad de asíntotas verticales, mientras que no tienen ninguna horizontal. El comportamiento que menciona su compañero, que es el límite al infinito, ese les da a veces asíntotas horizontales, pero no solamente existen esas, resulta que también hay asíntotas oblicuas. Algo que lamentablemente pues luego no vemos en nuestros cursos de cálculo de medio superior porque es un tema un poco ya más complicado. Además de que las asíntotas oblicuas pues la verdad es que no,
no son de tanto interés en ese aspecto en nivel medio superior, como si lo son las verticales y las horizontales. De hecho, una pequeña pregunta que a lo mejor les va a causar un poco de revuelo. ¿Cuántas asíntotas horizontales pueden tener? Sobre todo los que conozcan las asíntotas horizontales. Esa pequeña pregunta que luego es un tanto extraña, porque sobre todo uno está acostumbrado a una sola respuesta en nivel medio superior y resulta que pues a veces son otras respuestas. ¿Cuántas asíntotas horizontales podemos tener en una función? Dos, ¿no? Podemos tener hasta dos, exactamente. Un máximo de dos. Dependiendo del tipo de función, incluso podemos tener hasta dos. Una función bastante sencilla, que de hecho tiene dos asíntotas horizontales, es la inversa de la tangente, el arco tangente. Resulta que el arco tangente, cuando ustedes lo grafican, tienen por aquí dos asíntotas, una horizontal y una vertical, precisamente en los valores de pi y menos pi. Entonces, en este caso, según recuerdo, va creo que así. Pasa por aquí por el cero y ahora se vuelve hacia acá. Entonces, en ese caso tenemos dos asíntotas horizontales. Justamente lo que decía su compañero. Generalmente, nosotros calculamos las asíntotas horizontales cuando calculamos límite al infinito. Pero se nos olvida que también podemos calcularlo hacia menos infinito. No necesariamente va a ser el mismo comportamiento. En la mayoría de los casos sí es el mismo comportamiento, pero no siempre. Hay algunas funciones muy especiales que sí tienen dos asíntotas. Incluso el concepto que a veces les manejan como asíntota en medio superior, de que es una recta que no podemos cruzar y que nos marca la tendencia hacia infinito o hacia menos infinito, también es un concepto que a veces es erróneo. Porque resulta que nosotros a veces tenemos funciones, déjenme borrar aquí esta parte, tenemos funciones en las cuales, de hecho voy a buscar un manual que un compañero mío hizo para nivel medio superior que tiene precisamente un ejemplo como este. Ustedes tienen una asíntota por acá y resulta que la función a lo mejor viene así. La cruza y luego de repente la vuelve a cruzar y luego otra vez va para acá, pero ahora sí la sigue por abajo. Un concepto que nos han manejado mucho de asíntotas, sobre todo en medio superior, es que es una recta que ya no cruzamos. Es algo que nos marca el comportamiento de nuestra función de tal manera que nunca la cruzamos. Pero resulta que no. Hay funciones que sí la cruzan, incluso la cruzan dos veces. Y lo que nos interesa siempre es más bien el comportamiento que hay hacia infinito. Hacia infinito es donde podemos decir que ahí ya no la vuelve a cruzar y siempre se va acercando, acercando y acercando y ya nunca la toca. Pero en realidad pues sí hay algunos puntos donde a lo mejor la atraviesa. Son funciones por ahí bastante extrañas. De hecho, casi siempre las terminamos construyendo nosotros. Y les digo, voy a buscar ese ejercicio de ese compañero que da clases ahí mismo donde yo doy y que hizo el manual de cálculo diferencial. Bastante bonito, por cierto. Tiene muchos ejercicios muy interesantes como este. Cosas que a veces no se les enseña en medio superior, sobre todo porque no tenemos mucho tiempo en medio superior. Profesor, Dígame, ¿qué pasó? ¿es, ¿eso está relacionado con el tema de cota superior y cota inferior Pues de función acotada? mm, el problema con las asíntotas es que si se fijan aquí no nos puede marcar una cota. Aquí la cota superior más bien estaría por arriba. Entonces las asíntotas lamentablemente no siempre funcionan como una cota. Funcionan como una cota hacia infinito o hacia menos infinito. Es decir, cuando la función la queremos analizar ya muy lejos del origen, cuando nos alejamos demasiado del origen, pues a lo mejor sí sirve como una cota. Pero el problema es precisamente este pequeño ejemplito que les estoy poniendo aquí, aunque es de manera gráfica, pero les digo, voy a tratar de conseguir ese ejercicio en particular, donde atraviesa la función, pues resulta que nos dice que la cota puede ser superior o inferior, pero la asíntota ya no funciona tan bien como una cota.
¿Qué es una cota, profe? Una cota es, como lo dice el nombre, es un tope para nuestra función. Decimos que una función es acotada superior o inferiormente cuando existe una m de tal manera que la función nunca va a pasar de ahí. Si quieren, ahorita lo definimos. Como por Realmente ejemplo, no. por ejemplo, en el caso de los números naturales, la cota que sería como el uno, por así decirlo. Por ejemplo, a lo mejor ese sería una cota inferior. Nunca podemos bajar del uno. Sin Ok, embargo, ok. podemos subir todo lo que se pueda. Ustedes ya conocen incluso funciones acotadas, superior o inferiormente. Las parábolas son varias de ellas, ¿no? Sobre todo porque, déjenme cambiar aquí de color, pues las parábolas nosotros sabemos que a lo mejor pueden estar en el cuarto, no, en el segundo cuadrante, mayormente el vértice, y entonces el vértice precisamente les marca una cota inferior. Hacia aquí abajo ya está prohibido, ¿no? Ya aquí ya no pueden pasar. O bien pueden estar en el cuarto cuadrante y ser algo así. Y entonces aquí, de aquí nos marca la cota superior y hacia arriba pues también ya está prohibido. O sea que conocen ustedes ya funciones acotadas. De hecho, estas a veces son interesantes, pero realmente, si recuerdan, en nuestra clasificación de funciones no habíamos visto la parte de que fueran acotadas o no. Ahora bien, sí va a ser importante que lo recordemos para cuando lleguemos a algunos teoremas ya de cálculo integral. Porque resulta que si nosotros podemos acotar inferior o superiormente una función, entonces la integral también va a estar acotada en ciertos intervalos. Por eso entonces a lo mejor lo retomamos más adelante, si quieren lo definimos ahorita, pero es únicamente eso. La función nunca va a pasar de cierto valor, ya sea hacia abajo, es decir, es mayor que una cota por aquí inferior, digamos, es mayor siempre que m, o siempre es menor que m, cuando hablamos, por ejemplo, de cotas superiores. Bueno, ¿alguna duda, algún otro comentario respecto a lo que estamos viendo ahorita? ¿No? Bueno, también les comento, resulta que hoy hubo una junta de los profesores que damos cálculo ahorita en virtual y pues al parecer vamos bastante atrasados porque hay algunos que ya mencionaron que ya están viendo derivadas y no sé qué tanto, y entonces me sorprendieron mucho. La verdad es que generalmente yo a estas alturas del semestre ya también estaría viendo derivadas, pero sí me quise detener un poco más en la parte de límites porque es algo que necesitamos tener ya bien aprendido, sobre todo para cuando lleguen a su curso de cálculo aplicado y el curso de matemáticas avanzadas. Cuando he dado esos cursos, luego hay algunas propiedades de límites que no manejamos como deberíamos. Entonces sí me quise detener un poco. La parte de derivadas y de integrales la vamos a comenzar con el segundo parcial. Entonces vamos a tratar de terminar esta parte de límites, vamos a ver continuidad y hasta ahí vamos a hacer nuestro corte. Yo creo que la semana que viene estaremos viendo ya los temas de continuidad y entonces dentro de unas 2 semanas estaremos haciendo nuestro primer examen parcial. Vamos un poquito atrasados en cuanto a lo que es el calendario oficial, pero nos vamos a poner al corriente con la parte de cálculo diferencial y la de integral. Pero ahorita que es la parte básica de cálculo de límites y continuidad, pues sí me gustaría que quede lo más firme posible. Sobre todo ahorita que estamos viendo este tipo de límites, que a lo mejor en medio superior igual y no los vieron. Entonces vamos a tratar de avanzar. Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a tratar de utilizar estos ejercicios. Y aquí, en realidad, todas estas definiciones y todos estos teoremas siguen siendo válidos cuando, por ejemplo, aquí podemos hacer otra nueva modificación. Aquí, cuando le ponemos el más o el menos y el más. Es decir, cuando son límites laterales. Porque resulta que hay algunas funciones que tienen un límite lateral izquierdo, por ejemplo, que va hacia más infinito, y el límite lateral derecho ahora va hacia menos infinito. Es decir, van hacia lugares distintos. Por ejemplo, las hipérbolas, las que se llaman hipérbolas equiláteras o giradas.
una hipérbola muy sencilla es 1 entre x. Y resulta que los dos ejes de coordenadas son precisamente las asíntotas. Pero en uno de ellos va hacia infinito y en otro de ellos va hacia menos infinito. Ahorita vamos a ver esas dos gráficas. Entonces, vamos a empezar pues con eso. Déjenme compartirles la pizarra de aquí de Zoom. Y entonces, les decía, algunos ejemplos. Primero de cálculo de límites infinitos. Por ejemplo, 1. Dada f de x igual con 1 entre x, una función relativamente sencilla. ¿Qué es lo que pasa con dos límites? Calculamos límite cuando x tiende a 0 de 1 entre x. Se indefine, pero de manera puntual, ¿no? Esto, para empezar, está indefinido, ajá. Como dice su compañero, la función se indefine precisamente en 0. Pero, entonces aquí tenemos un pequeño problema. ¿Qué es lo que podemos decir? Si ustedes se fijan. Miren, me acaba de salir la ventanita de Zoom de que como es la primera vez que utilizo Zoom con esta cuenta, no nos va a interrumpir. Entonces, pues qué bueno que no nos va a interrumpir Zoom. Así que, entonces, límite cuando x tiende a 0 de 1 entre x. Esta, si nos fijamos, es mayor que cualquier m, bueno, vamos a poner mayúscula mejor, m mayúscula mayor a 0, cuando nos acercamos mucho a x igual a 0. Es decir, cumple precisamente con la definición que habíamos dado. Este siempre va a ser mayor que cualquier m. De hecho, aquí, por la derecha vamos a hacerlo primero. Y vamos a darnos cuenta de algo. Por la derecha. Y ahorita vamos a escribir entonces la notación para nuestro límite por la derecha nada más. Vamos a ver, aquí proponemos una m. Entonces, veamos. Proponemos m mayor a 0. Si se fijan, no vamos a proponer un número en específico, simplemente vamos a decir que la m es mayor que 0. Y entonces, vamos a ver. Decimos que el límite cuando x tiende a 0 de 1 entre x es mayor que m. Aquí. Implica entonces que nuestra función f de x igual a 1 entre x es mayor que m cuando nosotros nos acercamos al 0. Lo que queremos, perdón, aquí esto más mayor que m. ¿Pero esto qué quiere decir entonces? ¿Cuánto creen que tendría que ser la x para que se cumpliera este valor? Para que se cumpliera esta desigualdad, la x, ¿cómo tendría que ser? Mayor a 1. Positiva. Mayor o igual a 1. ¿Tendría que ser qué? O bueno, mayor a 0, ¿no? Para empezar tiene que ser mayor a 0. Nos estamos acercando a x por igual a 0 por la derecha. Entonces tiene que ser mayor a 0. Pero aquí, nuevamente, está un tanto ambigua tal vez la pregunta, tal vez no se entienda. Pero la idea es la siguiente. Nosotros queremos ver que la función tiene que ser mayor que m. ¿Cuánto tendría que ser la x para que se cumpla esta desigualdad? 1 sobre m. Exactamente. Entonces resulta que con x mayor que, de hecho, a 1 entre m, que es mayor que 0,
con eso es suficiente. Entonces, así es como generalmente probamos que un límite es infinito. Resulta que aquí, entonces, el límite, cuando x tiende a 0, de 1 entre x por la derecha, es igual con infinito. Lo único que Profe, necesitamos, dígame, ¿y qué es lo que representa la M en es nuestro plano coordenado? cualquier número positivo. Generalmente lo que nos está diciendo esto es que la m puede ser muy grande. Si nosotros proponemos una m mayor a 0, así nada más, en este caso lo que nos está diciendo es que el 1 entre x puede ser más grande que esa m. Y ustedes pueden proponer 1.000.000 y entonces la x, si es mayor que si es mayor que 1 entre 1.000.000, entonces con eso es más que suficiente para poder decir que f de x igual a 1 entre x es mayor que m. Con eso es más que suficiente. Es algo bastante extraño esto. Pero para cualquier valor de estos, x mayor que 1 entre 1.000.000, ya con eso sería suficiente para ver que es más grande que 1.000.000. O si se les ocurre, por ejemplo, aquí, digamos, m igual con 10 a la 10 a la 10. Un número ya exageradamente grande, ¿no? Un 1 con 100 ceros después de él. Aquí, si nosotros decimos si x es mayor que 1 entre 10 a la 10 a la 10, entonces f de x tendría que ser mayor que 10 a la 10 a la 10. Como les decía, es algo un tanto extraño. Pero con esto estamos asegurando que aquí nuestra función crece demasiado. Sobre todo cuando nos acercamos mucho a 0. Si se fijan, si esto es 10 a la 10 a la 10, entonces 1 entre 10 a la 10 a la 10 es un número que ya prácticamente la calculadora o incluso algún sistema informático ya bastante potente podría identificar como si fuera el 0. La diferencia entre el 0 y este número ya es muy, muy pequeñita. Y entonces, siendo un número muy grande, con este número, la x, si es mayor que este número 1 entre 10 a la 10 a la 10, con eso podemos asegurar que nuestra función ya la sobrepasó. Entonces la m aquí lo que representa es que es un número que puede crecer tanto como nosotros queramos. Por ejemplo, a estos números ya que pues realmente no manejamos, ¿no? En la realidad. Son demasiado grandes ya estos números. Ahora bien, en realidad lo que nosotros podemos hacer es establecer teoremas. Teoremas basados en este tipo de propiedades. Nosotros ya estamos viendo aquí. Límite cuando x tiende a 0 por la derecha de 1 entre x es igual a infinito. ¿Por qué creen que lo estamos haciendo por la derecha y no por la izquierda? ¿Qué pasaría si lo hacemos por la izquierda? ¿El límite no existiría? Bueno, aquí para empezar, el límite es al infinito realmente no es algo que exista. Simplemente esta notación nos está indicando que crece demasiado. Eso es algo que también hay que tomar en cuenta. No estamos diciendo que esto sea un número, que exista como tal. Lo que estamos diciendo más bien es que esto crece demasiado, se nos va de las manos. Pero si nos acercamos por la izquierda, estaría tendiendo hacia menos infinito, ¿no? Exactamente. Ahí entonces vamos a ver la adecuación que hacíamos hace rato. Si nosotros ahora nos acercamos por la izquierda, resulta que vamos a encontrar más bien desigualdades al revés. Vamos a tener un número m muy grande, pero cuando lo volvemos negativo, pues aún así, el límite de nuestra función está todavía más abajo, está todavía más a la izquierda. Entonces, ahorita vamos a ver ese. Pero primero, si se fijan aquí, vamos a establecer esto como si ya fuera
un pequeño teorema. Límite cuando x tiende a 0 por la derecha de 1 entre x es igual a infinito. Por la derecha. Vamos a ver qué pasa por la izquierda. Pero seguramente ya estarán intuyendo qué es lo que pasa. Ahora calculamos cuando x tiende a 0, pero ahora por la izquierda. Es decir, x es menor que 0. Esto es algo que hay que tomar en cuenta. X es menor que 0. Es decir, es negativo. Entonces, veamos que para todo m positivo existe, y lo vamos a tomar mañosamente, así como lo hicimos en el anterior. Existe x mayor que, no, perdón, aquí, déjenme borrar esto, porque ahora x es menor que menos 1 entre m mayúscula, tal que, entonces, ahora sí, vamos a ver cómo se comporta f de x cuando la x es menor que 1 entre m. Si se fijan, podríamos hacer una pequeña sustitución. 1 entre x, a final de cuentas, esto, ¿qué es lo que va a pasar? Menor que 1 entre m. Y entonces, esto es menor que 1 entre m. No, menos 1 entre m. Así. Y entonces, esto es menor que menos m. Profesor, pero bueno, eso de tomar una M y todo eso, ¿tiene algo que ver con lo de la definición de epsilon delta? Sí, de hecho, se modifica la definición de epsilon delta, pero ahora para que no sea un número más pequeño, sino que ahora sea un número más grande, o bien que sea un número más pequeño, pero un número, digamos, hacia abajo. Aquí, lo que pasa con la definición epsilon delta es que nos marca un intervalo abierto, donde aquí tenemos, por ejemplo, nuestro punto C, y entonces nos alejamos delta hacia la izquierda y delta hacia la derecha. Lo que hace esta definición en realidad es hacerlo así. Más bien nos excluye. Entonces, más bien nos está diciendo que aquí la cota es m hacia la izquierda o hacia la derecha. M hacia la derecha. ¿Son más grandes o son menores que, perdón, aquí menos m? Son o más grandes que m o son menores que menos m, pero para cualquier m. Y entonces esta m se va abriendo, mientras que esta se va cerrando. Esta se va haciendo más pequeñita. Y esta al revés. Esta se va haciendo cada vez más grande, la zona de exclusión. Entonces, sí, es básicamente la misma definición que hemos manejado de epsilon delta, solamente que ahora no estamos queriendo acotar el límite, sino que más bien resulta que aquí o crece demasiado o decrece demasiado. Se va muy arriba o se va muy abajo. De tal manera que pues ya no lo podemos alcanzar. Pero bueno, esa definición se usa para cuando queremos demostrar un límite, ¿no? Sí, sí, aquí en este caso, de hecho, justo lo que queremos es demostrar que nuestra función, al menos ahora que la estamos yendo, la x está yendo hacia 0, pero por los negativos. Lo que está pasando aquí es que la función decrece demasiado. Entonces, como cumple esta definición, ahora sí. Déjenme cambiarle aquí, esta parte de aquí, todo esto, a final de cuentas lo que significa es que cuando nosotros planteamos ahora sí el límite, cuando x tiende a 0, pero por la izquierda de nuestra función 1 entre x, este resulta ser ¿quién?
Si estamos diciendo que para cualquier m, pues resulta que la función está por abajo de menos m. Menos infinito. Exactamente, tendría que ser entonces ahora menos infinito. Lo único que nos dice esto es que ahora sí, podemos hacer nuestra gráfica y no sabemos realmente cómo se comporta la función en otros puntos, realmente no nos interesa, pero de hecho la función 1 entre x, pues aquí se va a comportar así y lo que nos interesa realmente es qué pasa cuando se acerca a 0. Por la izquierda resulta que se va a menos infinito y por la derecha resulta que viene desde menos infinito. Eso es lo que nos interesa. Perdón, creo que dije menos infinito otra vez. No, más bien viene desde infinito o se va a infinito. Depende de dónde nos estemos acercando. De hecho, va a pasar algo bastante extraño, que vamos a ver ahorita que veamos el segundo ejemplo. Cuando tenemos potencias positivas, perdón, cuando tenemos potencias pares o potencias impares. Aquí en este caso la potencia de este 1 entre x es una potencia impar. Pero cuando tenemos potencias pares se comporta de una mejor manera. No es que esto se comporte muy bonito que digamos, porque aquí nuestra función cuando nos acercamos a 0, pues por un lado se va a infinito, pero nos movemos tantito a la izquierda y resulta que más bien se va a menos infinito. Esto es algo horrible para nosotros. No nos gusta que pase esto. Pero pues así es como se comporta esta función. Y resulta ser una función racional. Una función relativamente sencilla, solamente 1 entre x. Pero entonces igual, a partir de lo que es esto, de nuestra definición de límites, podemos establecer ya una propiedad. Límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de 1 entre x es menos infinito. Esto es lo que nos interesa ahora. ¿Dudas? No, ¿me permite copiar? Sí, adelante. Bueno, el siguiente ejemplo va a ser, les decía, algo muy parecido, pero ahora sí lo vamos a poder analizar desde ambos lados, tanto desde la izquierda como desde la derecha, porque resulta que va a ser una función que se va a comportar un poco mejor porque va a ser una cuadrática. O bueno, realmente no es una cuadrática, pero tiene un exponente cuadrado. Y entonces vamos a poder analizar ahora ya todas las potencias. Cuando nos aparezca una potencia de grado impar o una de grado par. Esta, por ejemplo, va a ser el estándar para las impares y la que vamos a analizar ahorita va a ser la estándar para las pares. Y vamos a poder extender estos dos teoremitas. Déjenme moverle aquí tantito. Este que tenemos aquí, límite cuando x tiende a 0 por la derecha de 1 entre x igual a infinito. Límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de 1 entre x es menos infinito. Y ahorita vamos a ver uno más, pero para otro tipo de función. Nada más déjenme, les pregunto si ya puedo poner una siguiente pantalla. Bueno, por mí ya. ¿Sí? ¿Todos podemos poner una siguiente pizarra de aquí de Zoom? Sí, profe. Vale. Entonces, siguiente función. Ejemplo 2. Ahora analizamos f de x igual a 1 entre x cuadrada. Y en este caso, ahora sí, el límite cuando f de x, o más bien, el límite de f de x cuando x tiende a 0, bilateral. Porque resulta que aquí va a pasar algo muy similar, solamente que vamos a tratar de cambiar nuestra función de tal manera que nos damos cuenta que esto siempre es positivo. Primero,
analizamos, esto es una función par. Primero, es una función par. Es decir, f de x, o de menos x más bien, es lo mismo que f de x. Y de hecho, en nuestro caso, en esta función, siempre es mayor que 0. Siempre, siempre, siempre. ¿Sí estamos de acuerdo en eso? No importa qué valor pongan aquí para la x, x al cuadrado va a ser positiva. Y 1 entre x siempre va a ser mayor que 0. De hecho, no se puede volver 0 esta función. A pesar de que aquí vaya a ser algo muy, muy pequeñito la x, o muy grande más bien la x, realmente nunca se vuelve 0 esta función. O sea, en este caso, el único, bueno, la única alternativa que se tendría para que se determine esta función es que sea cero, ¿no? Y ya de ahí en fuera, pues sí, todo sería positivo. Exactamente, solamente se indetermina justo en 0 y de hecho, si se fijan, es precisamente el límite que nos interesa. Por eso es tan importante la parte de límites, porque mediante límites, recuerden que estamos analizando qué es lo que pasa en algunos valores donde no sabemos qué está sucediendo. Por ejemplo, en las indeterminaciones. En algunas ocasiones encontramos que resulta que la función ni siquiera existe en todo un intervalo y los límites no existen. O bien, a lo mejor, por un lado sí existe y nos marca cuánto tendría que ser. Acuérdense de la función raíz cuadrada, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ahora, en este caso, ya estamos de acuerdo, ¿no? Es decir, f de menos x es siempre f de x, es una función par, siempre es positiva además, y no se puede volver 0. Entonces, aquí, vamos a ver, veamos. Ahora, que el límite, cuando x tiende a 0, de f de x, o bueno, ya la escribimos así como tal, de 1 entre x cuadrada, este siempre es mayor que m para toda m. Perdón, aquí, mayúscula. Para toda m positiva. Sí, ¿qué tendría que pasar con la x ahora? O más bien, perdón, déjenme quito esta notación de límites. Más bien así nada más. 1 entre x cuadrada siempre es mayor que m para toda m positiva. Sí, la m, ¿cómo es? Negativo. ¿Cómo? Negativo. O bueno, no sé. Mm, La X siempre para mayor empezar, que cero, ¿no? tendría que ser un número muy cercano a 0. Pero si se fijan, realmente no importa si es muy cercano por la izquierda o por la derecha. Por ejemplo, con punto 1, ¿cuánto nos daría? 1 entre punto 1 al cuadrado. No sobre 100. Mm, 10. Ah, no, pero al cuadrado, ¿verdad? al cuadrado. Sería 1 sobre 100. Sí, 100. No, 100, más ¿no? bien sería 100, ¿no? Ah, sí, perdón, sí, sí, sí. Sí. Ay, ¿qué estoy diciendo? Acuérdense que estamos tomando el recíproco. Entonces, Sí, a lo mejor sí lo estaba pensando bien. 1 entre 100 sería x al cuadrado. Pero 1 entre 100, pues nos daría 100. Entonces, entre más cerquita estemos del 0, más grande se va a volver esta m. O más grande se va a volver más bien la función. ¿Qué pasa si es menos punto 1 al cuadrado? Pues al cuadrado al final de cuentas también se vuelve 1 entre 100 y 1 entre 100 también es 100. Es decir, si se fijan lo que está pasando aquí es lo siguiente. La función ahora crece hacia el mismo sitio. Afortunadamente se comporta de una mejor manera. En ambos casos, cuando nos acercamos a 0, resulta que la función se va hacia infinito, positivo. Tiene al menos el mismo comportamiento. A eso nos referimos con que se comporta mejor.
porque la que fue 1 entre x, si estamos a la derecha se va hacia infinito, hacia arriba, pero si estamos a la izquierda se va hacia menos infinito. Entonces esta se comporta un poquito mejor. También se nos va de las manos, realmente no tenemos control sobre ella, pero al menos en ambos lados se va hacia el mismo infinito. Y entonces, en estos casos, de hecho, lo que vamos a decir es lo siguiente. Ahorita que hagamos esto intermedio, vamos a llegar a esta conclusión. El límite cuando x tiende a 0 de 1 entre x cuadrada es igual a infinito. Y ahorita los vamos a extender a otros teoremas. Pero primero entonces, decíamos aquí, ¿cómo tendría que ser la x comparada, por ejemplo, con algo que dependa de m, si tenemos que asegurar que 1 entre x cuadrada es mayor que m? ¿Qué tendríamos que decir acerca de la x? Igual que 0. No, no podría ser 0. No, no, ¿verdad? Es- Mayor a 0. No siempre. Diferente de 0, ya sea mayor o menor. Pues sí, va a tener que ser así, pero en términos de la m, ¿qué podrían decir acerca de la x? En términos de la m, si lo que queremos es que 1 entre x cuadrada sea mayor que m. Mayor que la raíz de 1 sobre m. Muy bien, 1 ahí sobre... incluso lo que podríamos decir es que es x menor que 1 entre la raíz de m, por ejemplo. Y entonces, haciendo nuestra sustitución, si se fijan aquí, estamos operando de manera muy mañosa. Eso es lo malo de este tipo de teoremas, la definición más bien mediante epsilon delta, y ahora esta definición que estamos tratando de manejar mediante lo que es límites infinitos. En realidad nosotros deberíamos partir de esto, y esto nos va a llevar hacia atrás, hacia acá, así, digamos, y aquí de regreso a esta función de aquí. Eso es lo que queremos realmente. Ahora bien, generalmente procedemos al revés. Nosotros decimos 1 entre x cuadrada queremos que sea mayor que m, entonces x tiene que ser menor que 1 entre raíz de m. Y si ustedes hacen entonces la sustitución, pues resulta algo bastante sencillo, ¿no? Simplemente hacen el cambio en esta desigualdad y obtienen precisamente esta. A final de cuentas, estas son equivalentes, si se fijan. Pero una está en términos de la función, 1 entre x cuadrada, y la otra está en términos de la variable, que es la x. Es un pequeño despeje mediante desigualdades. Y entonces, ahora sí, concluimos este teorema. Este es el que nos interesa. Y que les decía que vamos a extender a funciones pares en general y a funciones impares mediante las dos propiedades anteriores. ¿Alguna duda con esta función? 1 entre x cuadrada. Bueno, vamos a poner otra página nueva aquí al pizarrón de Zoom. ¿Le podemos mover o están copiando? ¿Les doy más tiempo? Pero me promete 30 segundos. Sí, está bien. Profe, y si queremos calcular el límite bilateral de la función anterior, así como acabamos de calcular este, ¿qué tendríamos que hacer? En el caso de la función anterior no se puede. De hecho, aquí, déjenme ver. Aquí, un pequeño detalle, perdón, se me estaba olvidando. Aquí esto tiene que ser con valor absoluto. Porque acuérdense que cuando nosotros utilizamos una raíz con un cuadrado, en realidad se vuelve la función valor absoluto. Por eso es que esto funciona para los dos lados, tanto para los negativos como para los positivos, porque únicamente nos interesa el valor absoluto. Entonces aquí un pequeño detalle, perdón, que se me estaba olvidando. Ahora bien, contestando la pregunta que hacía su compañero, en realidad en el anterior no podemos calcular un límite así único, como en este caso, porque no existe. En este caso, se está yendo hacia el mismo tipo de infinito. Esto es lo interesante aquí. Se va
en ambos lados, izquierda y derecha, hacia el mismo tipo de infinito. Mientras que en la anterior, si ustedes recuerdan la gráfica, era así. Más bien es como que voltean una de las asíntotas. O más bien, perdón, voltean una de las ramas de la hipérbola. Esta, por ejemplo, cuando la voltean hacia acá, pues obtienen esto de aquí, ¿no? Realmente no son así las funciones, no se parecen tanto. Pero podríamos pensarlo de esa manera. Lo que hace el cuadrado es que lo que era negativo se vuelve positivo. Y entonces ahora sí, lo que iba hacia abajo ahora va hacia arriba. Todo bastante bonito o al menos de una mejor manera. Pero este tipo de comportamiento de que va hacia abajo de un lado y hacia arriba del otro, en realidad lo comparte con otras funciones. No solamente es 1 entre x, este es 1 entre x, mientras que este es 1 entre x cuadrada. Resulta que aquí se van a comportar de una manera parecida, todas van a ser similares, digamos, o análogas, los comportamientos de 1 entre x a la n cuando n es par. Y esta va a ser análoga con 1 entre x a la n, pero cuando n es impar. Entonces, estos teoremitas que estamos descubriendo ahorita entre todos, los vamos a extender en realidad a cualquier función de este tipo, 1 entre x a la n cuando n es par, y 1 entre x a la n cuando n es impar. Pero lamentablemente cuando n es impar, pues resulta que tenemos que poner nuestra división en los límites. Uno es por la izquierda y otro es por la derecha. Cuando n es par, se comporta de una mejor manera y es un solo límite. Y es precisamente porque las funciones que sean pares, n par, pues multiplican un número par de veces al signo negativo. Entonces, todo es positivo. Todas estas siempre son positivas. Mientras que estas, las impares, pues a veces son positivas, a veces son negativas. Por eso es que tienen dos comportamientos distintos. Ah, ok, entonces para poder sacar el... Ah, sí, tienen que tender hacia el mismo sitio, ¿verdad? Hacia el mismo punto. Sí, en el caso del límite bilateral, acuérdense que lo que decíamos era que los dos límites laterales, izquierdo y derecho, tienen que ser iguales. Y si son iguales, pues coinciden con el límite bilateral. Pero en este caso, en las funciones impares, resulta que no, o más bien, 1 entre x a la n con n impar, en estas resulta que no sucede eso. Vale, gracias. ¿Sí? ¿No hay de qué? Entonces, vamos a ver ahora sí, lo que decíamos. 3. En general. La función f de x igual con 1 entre x a la n cumple lo siguiente. Primero, si n es par, n mayor a 0, por supuesto. Si n mayor a 0 es par, entonces el límite cuando x tiende a 0 de f de x es igual a infinito. Así, nada más. Y segundo, si n mayor a 0 es impar, entonces tenemos dos casos. Límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x es igual a infinito cuando estamos por la derecha, pero límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de nuestra misma función es igual a menos infinito. Es decir, uno crece demasiado y otro decrece demasiado. Así es el comportamiento. Ahora bien, realmente las funciones van a ser distintas. Por ejemplo, si ustedes observan, si quieren hacer la gráfica otra vez con GeoGebra, por ejemplo, si ustedes comparan cómo es 1 entre x cuadrada, esta va a ser más o menos así. Así, digamos. Curveadita, así bonita. Pero resulta que cuando ustedes grafican 1 entre x, por ejemplo, a la 8, ya así un caso medio extremo, pues resulta que aquí lo que va a pasar es que está muy pegada aquí a los ejes y de repente empieza a subir mucho ya cuando se acerca al cero y sube todavía más abruptamente entonces que la otra. Y aquí pasa lo mismo, está como que muy pegada a los ejes y de repente empieza a subir. Bueno, ahí disculpen
que empieza a temblar la mano, ¿no? Pero ya cuesta un poco más de trabajo escribir aquí en las orillas. Entonces, se parecen los comportamientos. Lo que nos interesa es eso, siempre se van hacia infinito cuando nos acercamos a cero. Pero en realidad una es muy abrupta. Y entre más grande sea la n, por ejemplo a la 12, pues esto está todavía más pegado a los ejes. Y cuando llegamos a acercarnos mucho al cero, se dispara casi de inmediato hacia infinito. Y pasa algo muy parecido con las impares, solo que una hacia arriba y otra hacia abajo. Entonces, aquí, muy importante, esto lo vamos a considerar como un teorema ya general. F de x igual a 1 entre x a la n. Si n es par, entonces el límite cuando x tiende a 0 es infinito. Si n es impar, difiere. Por la derecha es infinito, por la izquierda es menos infinito. Esto es ya un teorema extra que vamos a considerar para este tipo de ejercicios. Y ahorita vamos a ver entonces un ejercicio donde los vamos a tratar de aplicar. Pero antes, ¿alguna duda con esto? Bueno, parece que no, entonces vamos a... Bueno, mejor les comparto el Larson, a ver si ahí viene algún ejercicio para no estarnoslo inventando. Y, ay, otra vez. ¿Quién sabe por qué cuando... ¿Qué pasó? Entonces, si en un ejercicio tenemos bueno, una función de ese estilo con un impar, tenemos que poner eso, de que tiene dos casos. Tenemos que señalarlo. Sí, prácticamente sí. Tendríamos que señalar que en realidad se comporta de dos maneras distintas. Ok, vale. Bueno, aquí por ejemplo, déjenme aprovechar que ya tenemos aquí algunas gráficas. Justo lo que decíamos, incluso contemplando también algunas peculiaridades, ¿no? De cuando movemos las gráficas. Por ejemplo, sobre el eje de las X, el eje de las Y. Aquí un caso que yo nunca había visto, nunca me había dado la curiosidad hacer esto. Por ejemplo, con valor absoluto. Esta función de aquí. Es una función un tanto extraña. Tiene dos indeterminaciones, en x igual a 2 y en menos 2. Y entonces en ellas, pues resulta que tomando el valor absoluto, siempre va a ser hacia arriba. Pero en realidad resulta que aquí ocurren ciertas situaciones extrañas, ¿no? Pero aquí, bastante interesante ver la gráfica de una función que la verdad nunca había visto graficada. X entre x cuadrada menos 4, le toman valor absoluto y además pues la multiplican por 2. La multiplicación por 2 realmente no hace mucho, pero sí, bastante interesante esta grafiquita. Y tenemos las que decíamos hace rato, por ejemplo, la que tiene una infinidad de indeterminaciones y además, si se fijan, aquí los límites laterales pues también se comportan como si fuera una gráfica impar. En unos lados va hacia arriba y hacemos un pequeño pasito hacia la derecha y ahora van hacia abajo. Entonces, suceden cosas extrañas con la tangente. Y con todas las funciones trigonométricas que son ya no las directas, seno y coseno, en realidad vamos a tener el mismo comportamiento. Por ejemplo, con secante y con cosecante, que son uno entre seno y uno entre coseno, pues aquí en realidad lo que está pasando es esto. Aquí, de alguna manera, tenemos a nuestra función seno por aquí. Ah, no, perdón, en este caso sería coseno. Iría así, ¿no? Y entonces, cuando se vuelve cero es precisamente cuando tenemos aquí nuestras asíntotas. Justo donde la función coseno se vuelve cero. Tenemos estas asíntotas. Y nuevamente, entonces, en un lado
son negativas, por eso va hacia abajo. En este lado son positivas, entonces va hacia arriba. Así que funciones tan sencillas, tan bonitas como seno y coseno, pues ya dan lugar mediante una pequeña transformación a este tipo de funciones con comportamientos ya bastante extraños, que vale la pena investigar un poquito más. Vamos a ver, entonces, les decía, vamos a buscar algún ejercicio donde podamos aplicar lo que acabamos de ver, los teoremitas. Nada más déjenme entonces borrar y vamos a terminar con este pequeño paréntesis, aprovechando aquí estas gráficas bastante bonitas. Pero no sé qué pasa, que de repente trato de utilizar el lápiz de la tablet y me manden buscarlo de nuevo. No, me mandó muy lejos, de hecho, porque se supone que estaba en la página 52, 51. Ah, no. Les decía hace rato, estamos ahorita utilizando el Larson. Límites laterales, continuidad, eso todavía no lo vemos. Ahí está, límites infinitos. Y de hecho, aquí tenemos incluso la definición. La definición que habíamos dado hace rato, ¿no? Nada más que aquí la manejan con una delta en vez de una epsilon. Para toda m mayor que 0 existe una delta mayor que 0, tal que f de x es mayor que m, siempre y cuando la x esté muy cerquita de la c, de tal manera que la diferencia sea menor que delta. Y lo mismo para límites menos infinitos. Y les decía, se puede definir el límite infinito por la izquierda o por la derecha, pues simplemente haciendo uso de la parte de los signos, ¿no? Pero entonces aquí tenemos la definición. Y vamos a ver. De hecho, si se fijan, hacen prácticamente los mismos ejemplos que hicimos nosotros, solamente que movidos un poquito, ¿no? Pero aquí tenemos, por ejemplo, de 1 entre x menos 1 al cuadrado, y les marca, ¿no? El límite por cada lado es infinito, mientras que esta que es impar, menos 1 entre x menos 1, por la izquierda es infinito, por el cambio de signo, aquí influye el signo, entonces este cambia el signo de este, y por la derecha ahora es menos infinito, nuevamente lo que les decía, el signo del menos 1 cambia el signo del infinito donde estamos trabajando. Son pequeñas adecuaciones que tenemos que hacer mediante los teoremas. Y vamos a buscar otra vez. Se me movió todo. Ah, ahí está. Ahí es donde estábamos en realidad. Propiedades de límites infinitos. Y vamos a ver los ejemplitos que nos proponen aquí. Por ejemplo, este de aquí. El límite, déjenme copiarlo. Y lo vamos a resolver en Whiteboard. Y ahí tenemos otra clase. Vamos a irnos por aquí. Y les comparto ahora el whiteboard. Y entonces, aquí seguimos pudiendo aplicar los límites o más bien las propiedades de límites que ya conocemos. Esto a final de cuentas es el límite de una suma. Entonces, aquí, un pequeño detalle. Entonces, podemos hacer lo siguiente. Esto es límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de x cuadrada, más límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de 1 entre x. Y aplicando nuestros teoremas, para empezar, este de aquí, ¿cuánto valdría? 0. En ese caso sería 0 nada más. Muy bien. Entonces aquí, en este sería 0. Más, y en el segundo caso, ¿cuánto valdría? Sería Menos Según nuestros infinito. teoremas, es menos infinito más bien. Muy bien. Entonces aquí tenemos un pequeño problemita.
para eso es que son útiles las propiedades que vimos al inicio de la clase. ¿Cómo sumamos 0 con menos infinito? Bueno, para empezar, menos infinito, cuando lo quieren sumar con cualquier cosa, para empezar no es un número, pero representa que esto es algo mucho más pequeño que cualquier cosa. Entonces, esto es un corrimiento hacia menos infinito. Es decir, esto es igual a menos infinito otra vez. De aquí podríamos deducir algunas propiedades, por ejemplo, de infinito. Si infinito o menos infinito fuera un número, entonces cualquier número k y k, ahora sí, un número real que no fuera infinito, entonces lo que podemos decir es que k por infinito es infinito, menos k por infinito es menos infinito, k más infinito nos da infinito, y k menos infinito, pues nos da menos infinito. Son pequeñas propiedades que a lo mejor serían análogas a la parte de las propiedades que acabamos de ver de límites. Lo único que nos interesa es que aquí este límite es menos infinito. Entonces ya de inmediato, aplicando las propiedades que veíamos en el Larson, con las que comenzamos esta clase, de inmediato podemos decir que esto es menos infinito. Digamos que tenemos las dos opciones. ¿Dudas hasta aquí? No. Bueno, vamos a hacer lo siguiente antes de que nos desconectemos porque ya faltan 10 minutos. En el chat, por favor, vayan poniendo presente para nuestro pase de lista, aunque según lo que estoy viendo, ahora solamente son 31 de ustedes. Es complicado de trabajar que lo que nos quieren hacer parecer. Imagínense, yo soy matemático de formación. Estudié en la SFEM y algo de lo que más nos dificultó todo el proceso en SFEM a todos los que yo conozco fue precisamente el criterio Epsilon Delta. Es un criterio muy bonito, es muy útil, pero en realidad en la parte práctica realmente lo que utilizamos son los teoremas de límites, como estos que acabamos de ver, como los que ya conocemos de límite de una suma, límite de una multiplicación, límite de un cociente, límite de una potencia, etc. Esos son realmente los teoremas que nos son útiles. El criterio epsilon delta a lo mejor lo van a necesitar para cuando lleguen a su curso de matemáticas avanzadas, pero realmente no es algo que sea tan útil en la práctica. Ok, gracias. Además de que, sí, no, ¿de qué? Además de que lo que les decía, de que es algo bastante complicado de utilizar. Incluso la mayoría de los libros, el Larson, el Stuart, por ejemplo, que son los que hemos venido utilizando, no manejan como tal el criterio Epsilon Delta. Son libros más enfocados a matemáticas, como el Spivak, el de Introducción al Análisis Matemático de Bartlett, etcétera. Algunos que van más enfocados a la parte de matemáticas. Y se utilizan para demostrar estos teoremas de límites, así como demostramos ahorita, por ejemplo, este de aquí, de que el límite de 1 entre x cuando x tiende a 0 por la izquierda es menos infinito. Para eso nos sirven, para demostrar estos teoremas. Bueno, parece que en el chat ya están la mayoría. De hecho, creo que acaban de entrar 1 o 2 compañeros o compañeras. Así que, por favor, en el chat, los que hagan falta, vayan poniendo presente. Y bueno, pues yo creo que le dejamos hasta aquí. Vamos a tratar de ver más ejemplos. Vamos a tratar de ver ahora la siguiente clase. Límites, ahora cuando x tiende a infinito, positivo o a menos infinito, que también cuentan como límites infinitos a veces. Entonces vamos a tratar de ver esto y después de eso, ahora sí vamos a definir lo que son las asíntotas. Y por mientras voy a seguir recopilando los ejercicios de límites para hacer nuestra siguiente lista, ya con este tipo de límites infinitos, límites laterales,
límites al infinito, por ejemplo, también. Entonces voy a seguir recopilando la lista y yo espero ahora sí subirla hoy en la tarde o mañana a mediodía más tarde. Así que dejamos aquí entonces la sesión y nos vemos el miércoles. Profe.